Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar nuestra unidad de mitología bíblica. Le damos las bienvenidas a todos los estudiantes de la Universidad Teológica de Shalom. Amén. Nuevamente a este encuentro de mitología bíblica. Vamos a comenzar compartiendo la lección que tenemos para el día de hoy, que es, estábamos hablando desde la semana pasada acerca de los libros apócrifos. Y hablábamos que los libros apócrifos es una de las fuentes primordiales cuando hablamos de mitología. Y cuando hablamos de mitología, lógicamente, estamos hablando de que hay muchas narraciones que tienen un carácter mitológico. Esas narraciones de carácter mitológico tiene cierta relevancia nosotros conocerla, porque conociéndola estamos relacionados con algunos de estos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que tienen una narrativa mitológica. Entre esos libros dijimos que unos se llaman pseudoepigráfico porque están escritos a nombre de autores ficticios. Por ejemplo, el libro de Enoc, se sabe que no fue Enoc que lo escribió, y otros libros más que son pseudoepigráficos. Ahí están los libros de Adán y Eva. No fueron escritos lógicamente por Adán y Eva. Esa es una producción del siglo segundo o siglo primero antes de Cristo. Y hay dos libros de Adán y Eva. Primer libro, segundo libro, igualmente los libros de Enoc, que son muy populares y que incluso, amén, son de gran popularidad entre los judíos. Amén. Y el Talmud, que es la tradición judía, hace nota de estos tres libros de Enoch. Ya vimos la semana pasada cuáles eran los contenidos de estos tres libros de Enoch y que tienen cierta importancia cuando hablamos de mitología bíblica. Igualmente la ascensión de Moisés, que es un libro que está referido por Judas en Judas 1:9, se refiere sobre este libro. Amén. Hay otros libros más, por supuesto que hay otros libros más. Amén. Otros libros más como el Génesis Apócrifos, ese es otro libro que nos habla del relato mitológico. Igualmente la carta de Jeremías, pero ya esta carta de Jeremías no es un apócrifo, perdón, no es un pseudoepigráfico, sino es un apócrifo. Eso también, fíjense la gran diferencia. Cuando hablamos de pseudoepigráficos, son aquellos que están escritos a nombres ficticios, amén, y que sus autores son desconocidos. Igualmente, esta carta de Jeremías es pseudoepigráfica, epigráfica técnicamente hablando, pero también es apócrifa porque está contenida en los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que es el canon alejandrino de la Septuaginta y el canon utilizada por la Iglesia Católica. O sea que esta carta está contenida, amén, en dos diferentes clasificaciones de libros mitológicos, amén. Las odas de Salomón, lógicamente es una pseudoepigráfica. Los salmos de Salomón, que no es lo mismo los salmos de David o los libros, los salmos que están en la Biblia, los salmos de Salomón. Y luego el testamento de los patriarcas, que es el testamento de los 12 patriarcas hijos de Jacob, que es un pseudoepigráfico. La ascensión de Isaías, amén, es otro pseudoepigráfico que tenemos nosotros, amén, del Antiguo Testamento, amén. Del Nuevo hay, por supuesto que del Nuevo también hay bastantes pseudoepigráficos y otras clasificaciones más. Pero también hablamos en aquella ocasión que además de los pseudoepigráficos están los libros, amén, llamados por los católicos deuterocanónicos. Deutero es como segundo canon, amén. Pero nosotros los cristianos los llamamos, amén, apócrifos, porque entendemos que no están reconocidos como libros inspirados y que sus historias contienen muchos mitos o doctrinas que no son coherentes con la sana doctrina que está en las escrituras. Y por esa razón, desde hace mucho tiempo, amén, se ha descartado. Han sido descartados por la Biblia hebrea o Tanat y también ha sido descartado por la Biblia, amén, protestante que surgió a partir de la Reforma Protestante que comenzó con Martín Lutero. Ahí está el libro de Tobit, el libro de Judith, que es deuterocanónico, igualmente el libro de Barut, que vimos su contenido, también el Apocalipsis siríaco de Barut,
Amén. Los libros de Macabeo, primera de Macabeo, segunda de Macabeo, etcétera. Estos son los libros, diríamos, pseudoepigráficos y los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que nosotros como creyentes no lo aceptamos como inspirado ni tampoco consta en lo que es el canon o lista de libros inspirados del Antiguo Testamento. Vimos también que cuando estudiamos mitología bíblica, no solamente estamos hablando de la mitología que podemos encontrar en el contexto cultural, social y folclórico del mundo bíblico. Cuando hablamos de mitología bíblica, tenemos que buscar, por ejemplo, cuando Abraham vivía en Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mitología babilónica? La mitología de cuando descendió a los cardeos, la mitología de los cardeos y de esos pueblos antiguos que tenían ya lógicamente una mitología y que ese era el contexto en el cual Dios llama a Abraham. Un pueblo politeísta y los mitos están mezclados a su religión. Dios llama a Abraham, Abraham se aparta de esa clase de mito y estábamos comentando en aquella ocasión que los mitos son totalmente contrarios a las escrituras. O mejor dicho, las escrituras es totalmente contraria a los mitos y por esta razón no es admisible ningún tipo de mito en el Antiguo o Nuevo Testamento por el carácter revelado que tiene las escrituras. En primer lugar, esos mitos originalmente proceden de las grandes hazañas o los orígenes de sus deidades. Amén. Y la Biblia es un libro que es monoteísta fundamentalmente y que no admite más Dios solamente que Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Y solamente admite a un Dios por su monoteísmo, lógicamente que rechaza de forma radical cualquier creencia mitológica que pueda, que quiera mezclarse con las escrituras. Por eso mismo, aunque en el contexto de los Antiguos Testamentos encontramos muchos mitos como creencias a Astorete, amén, creencia a dioses, amén, paganos. Sin embargo, estos mitos no son aceptados en la Biblia, sino rechazados y castigados bajo la ley de Moisés. Y los profetas del Antiguo Testamento siempre alzaron su voz en contra de que Israel fuese detrás de esos ídolos, detrás de esos dioses, y por esa razón la Biblia es un testimonio claro, amén, del rechazo de esos mitos y por esa razón no podemos aceptarlo. Ahora, tenemos que ver lo que son los libros pseudoepigráficos o mejor dicho, los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Así como el Antiguo Testamento fue bombardeado con una gran cantidad de libros, amén, que finalmente no son reconocidos ni son incluidos en el canon bíblico del Antiguo Testamento, en total unos cuantos libros, 48 libros del Antiguo Testamento y unos 40 libros del Nuevo Testamento no fueron reconocidos. En tal sentido, ¿cuáles son los libros pseudoepigráficos o apócrifos del Nuevo Testamento? La lista es grande. Existen 40 libros apócrifos conocidos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se pueden clasificar en grandes categorías. Hay una primera categoría de evangelios gnósticos encontrados en Nat Hammadi en el 1945. Este se hizo un gran descubrimiento sobre estos evangelios gnósticos. Ahí tenemos el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, evangelio de los egipcios, el evangelio de María, que faltan algunas páginas de este rollo, amén, del inicio y de las páginas centrales, hace falta algunas páginas, pero ha cobrado cierta preponderancia, amén, este evangelio de María Magdalena, igualmente el evangelio de Tomás. Otros evangelios que existen, amén, y lógicamente que no tienen la autoridad divina, que no son considerados como palabra de Dios o libros revelados, es el evangelio de la infancia, el evangelio de los apóstoles, evangelios de los ebionistas. El ebionismo es una falsa doctrina respecto de Cristo, amén, el evangelio de los hebreos, y la lista sigue larga. En total, fíjense que hay 17 evangelios, amén, apócrifos del Antiguo, del Nuevo Testamento.
una cantidad enorme cuando solamente nosotros tenemos en la Sagrada Escritura 4 evangelios, que estos evangelios desde un principio han sido considerados canónicos, han sido considerados inspirados y llegaron a formar parte del canon bíblico, mientras que todos los demás evangelios fueron rechazados. ¿Cuáles fueron las pruebas que pasaron todos estos evangelios para que no calificaron a estas pruebas? Lógicamente, la primera prueba que tenían que pasar era de su autor. Amén. ¿Quién era el autor? Tenía que ser necesariamente un apóstol o un discípulo directo de un apóstol. Amén. Entonces, lamentablemente, amén, a pesar de que tienen nombre como si fuesen discípulos a este evangelio, amén, sin embargo, amén, son pseudoepigráficos porque su escritura fue demasiado tardía, es decir, fueron escritos por los años de 300, 400 después de Cristo y por lo tanto no corresponde a uno directamente los apóstoles porque se pasa históricamente del tiempo en que los apóstoles o los discípulos directos de los apóstoles escribiesen algún evangelio. Así que por la fecha de su escritura, la mayoría de esto o todos estos quedan descartados. Amén. Y aparte la fecha de su escritura, son descartados porque ninguno dio demostración de que haya sido escrito directamente por un apóstol o por un discípulo directo de un apóstol. Por lo tanto, siendo estos evangelios pseudoepigráficos. Además, amén, su contenido, su narración no se ajustaba a lo que es el texto ya conocido, ya conocido de la palabra de Dios, que había sido aceptada como norma del canon bíblico y por lo tanto no tenían problemas históricos o problemas doctrinales que no eran compatibles con la verdad doctrinal que estaba en la Biblia. Por esa razón, amén, vemos que desde un principio la iglesia cristiana nunca usó estos evangelios y por lo tanto no hubo evidencia de que estos supuestos evangelios tuviesen la inspiración. Otras pruebas que tenía que pasar un evangelio o cualquier libro del Nuevo Testamento para ser considerado tal vez como candidato a ser incluido en el canon del Nuevo Testamento era si demostraba el hecho de tener inspiración. O sea, si cuando los creyentes leían este evangelio, amén, este evangelio impactaba la vida de ellos. Ahora, no había demostración de que la lectura de este evangelio impactase la vida de la iglesia o de una forma, amén, o de una forma fuese significativa, amén, lógicamente que este evangelio iba siendo rechazado y no se admitía la lectura. Precisamente, dado el gran cúmulo de libros que se presentaron durante la Edad Media, que eran apócrifos o pseudoepigráficos, se presentó la necesidad de establecer cuál es la lista autoritativa de los libros que pueden ser leídos por la iglesia. Y por esa razón fue que se convocó a un gran concilio para determinar los libros autoritativos de la palabra de Dios y formar de esa forma el canon del Nuevo Testamento. Una vez establecido el canon del Nuevo Testamento, todos los demás libros que no fueron incluidos en ese canon fueron automáticamente rechazados, amén, y la iglesia solamente estaba autorizada a leer lo que estaban contenidos en el canon del Nuevo Testamento. Ya vimos, 17 evangelios diferentes estaban circulando y también estaban algunos libros de hechos, amén, o libros históricos, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, los hechos de Pedro, de Pilato, hasta se habían hecho de Pilato, los hechos de Tecla, los hechos de Tomás, pero lógicamente todos eran pseudoepigráficos, es decir, autores desconocidos que ponían, que titulaban sus libros a nombre de uno de los personajes que ya era conocido, pero sin embargo, por la fecha de la escritura, rápidamente fueron descartados. Están las epístolas y literatura relacionada con las epístolas, que también fueron numerosas. Ahí tenemos entre ellas la carta de Pedro a Santiago y su respuesta,
la carta de Ptolomeo a Flora, correspondencia entre Pablo y Séneca, epístolas de la Odisea, literatura pseudo-clementina, predicación de Pedro, el pseudo Tito, la tercera epístola de Corinto, tratado de la resurrección y también mucha escritura apocalíptica. El Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pedro en copto, amén, el himno de la perla, el libro secreto de Juan, pensamiento de Trimorfo, el segundo tratado del Gran Set y sobre origen del mundo, amén. En total, 40 libros, amén, apócrifos del Nuevo Testamento, los cuales fueron rechazados por su contenido mitológico, lógicamente, por tratarse de libros que no correspondían con la verdad histórica que es característica de los libros del Nuevo Testamento, o que contenían narraciones que van más allá, amén, de lo histórico y entran al campo mitológico. No debe sorprendernos que estos libros apócrifos del Nuevo Testamento no solo estén llenos de doctrinas que se contraponen a las escrituras, sino de inexactitudes históricas, de mitos, de creencias esotéricas, principalmente provenientes del helenismo y de las religiones paganas. A diferencia de su contraparte del Antiguo Testamento, los libros apócrifos del Nuevo Testamento no son grupo de textos bien definidos. Más bien, estos se refieren a una gran variedad de libros que pretendieron reclamar orígenes apostólicos. Sin embargo, nunca encontraron un lugar dentro del canon de la Iglesia. Y la verdad es que los libros apócrifos del Nuevo Testamento nunca aspiraron a ser incluidos en el canon cristiano. Esto se debe a que todos fueron escritos en el segundo o incluso en el tercer siglo de la edad cristiana y abarcaron en sus escritos 4 géneros. ¿Cuáles fueron? Los evangelios, 17 evangelios, hechos, hay más de 8 hechos, epístolas y lógicamente y el libro de Apocalipsis, y hay bastantes Apocalipsis también y bastante epístolas. Ahora, con respecto a los evangelios apócrifos, ¿alguien puede leerme? Sí, maestro. Amén. Dice, Por favor. no es sorprendente que las obras apócrifas más conocidas sean aquellas que se centran en los evangelios, pero no son evangelios en el sentido tradicional de la palabra. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, el cual fue el más notable, no es una narración, sino solo una lista de 114 dichos de Jesús. Del mismo modo, el Evangelio de la Verdad no es un evangelio narrativo en absoluto, sino un largo tratado teológico sobre la teología de San Valentiniano. El Evangelio de Felipe, por igual, contiene una versión del gnosticismo del denominado San Valentiniano, que es esencialmente politeísta. Este documento afirma una multiplicidad de seres divinos en los reinos celestiales. Sería difícil caracterizar un libro como este con el título de cristiano en cualquier sentido reconocible. Amén. Entonces ya de naturaleza de estos escritos. Estos escritos estaban influenciados por una gran cantidad de mitos. Amén. Especialmente tomado, diríamos, del contexto helénico. Y estos mitos querían tener cierto espacio en la religión cristiana. Lamentablemente. Amén. Fíjese que aunque se llaman evangelios, no cumple con la característica literaria de lo que debe ser un evangelio. El evangelio de Tomás simplemente son 114 versículos de dichos de Jesús, pero no hay ninguna narración. Igual que el evangelio de la verdad es un evangelio san valentiniano, amén, influenciado grandemente por el teísmo imperante de la época, que de ser estudiado no podríamos llamar ni siquiera que son cristianos, pero circulaban en esa época cuando la iglesia se iba apartando un poquito de la verdad.
Aparte, hay otros libros apócrifos. Amén. ¿Cuáles son? Hermana. Los hechos apócrifos también circularon durante el inicio del cristianismo, catalogándolo los viajes y aventuras en los apóstoles, a menudo con historias excéntricas y embellecidas, como que un perro habla, Simón el mago vuela y un león que fue bautizado. Imagínese. Imagínese, imagínese si hay misticismo o no. Amén. Entonces, lógicamente, encontramos en el Antiguo Testamento que una mula habló. Aquí tenemos la contraparte de que un perro habló. Y en el caso de Pedro, como de Pablo, cuando se enfrentan con Simón el Simón el mago era tan poderoso que hasta voló. Amén. O sea que eran hechos extraordinarios que presentaban estos libros de hechos apócrifos. Continúe, mi hermana Cándida. Tales actos incluyen los hechos de Pablo, los hechos de Juan y los hechos de Pedro. Las epístolas apócrifas eran menos comunes, pero tenemos algunas en el cristianismo temprano. Una epístola conocida como Tercera de Corintios, supuestamente proviene de Pablo, pero es claramente un tratado antidoceta diseñado para combatir a los herejes en el cristianismo temprano. También está la falsa epístola de los laodicenses, atribuida a Pablo, pero es claramente un mosaico de citas de las cartas auténticas de Pablo, como Gálatas y Filipenses. Amén. Ahí vemos por qué razón esas cartas, esas epístolas fueron completamente rechazadas. Y con respecto a los apocalipsis apócrifos, ¿qué me puede decir, Cándida? Amén. Dice que el apocalipsis apócrifo es el más notable, es el apocalipsis de Pedro. Contiene un diálogo posterior a la resurrección entre Jesús y Pedro, que pone de relieve con gran detalle el juicio futuro experimentado por los incrédulos. Esta fue una obra popular en algunos sectores del cristianismo primitivo, incluso siendo mencionado por el fragmento moratorio. Muestra nuestra primera vista canónica. Bueno, Amén. el Apocalipsis de Pablo describe una escena epifánica de juicio y castigo de las almas y el ascenso de Pablo al séptimo cielo, atravesando cada uno de ellos. Amén. Déjelo ahí, hermano. Muchas gracias. Okay. Entonces, fíjese un fragmento que copié del Apocalipsis de Pedro. Cuando él comienza a atravesar los 7 cielos. Amén. Amén. Dice, yo entonces miré hacia arriba y vi al Espíritu que me decía, Pablo, ven, acércate a mí. Cuando yo avancé, se abrió la puerta y entré en el 5º cielo. Y vi mis colegas apóstoles que me acompañaban mientras el Espíritu venía con nosotros. Y en este 5º cielo vi un gran ángel que enarbolaba en su mano una vara de hierro. Con él estaban otros 3 ángeles, y yo levanté la vista hacia ellos, pero peleaban entre ellos enarbolando látigos y empujando a las almas hacia el juicio. Yo por mi parte avanzaba con el Espíritu, y la puerta se me abrió. Entonces ascendimos al 6º cielo, y vi a mis colegas apóstoles que me acompañaban, y al Espíritu Santo me conducía entre ellos. Levanté la mirada y vi una gran luz que resplandecía sobre el 6º cielo. Hablé y dije al guardián que estaba en el 6º cielo, abre para mí y para el Espíritu Santo que me precede. Entonces me abrió y ascendimos al 7º cielo. ¿Qué le parece a ustedes esta narración? Amén. Del Apocalipsis de Pedro. ¿Lo encuentran que combina con la Biblia? Amén, hermanos. Oh, no puedo. Bueno, yo creo que quiere hablar de cuando Pablo dijo
que tuvo la visión, me imagino yo, de que él decía, Conozco a alguien, dijo Pablo, que fue al sí, tercer cielo. sí, Correcto. sí, O sea, la sí. Biblia Amén. habla de un tercer cielo. La Biblia habla de un séptimo cielo. No que yo No haya escuchaba. leído. Correcto, ¿verdad? No. Claro que Y no. que los ángeles estén peleando unos con otros. Amén. O sea, Tampoco. lógicamente que este Apocalipsis de Pedro aparece en una época demasiado tardía y que no se puede considerar que haya sido escrito por Pedro. De hecho, no fue escrito por Pedro, no es el mismo estilo literario de Pedro, ni corresponde a la época de su escritura. Es un pseudo epigráfico que fue puesto a nombre de Pedro. Pero también su contenido doctrinal no se ajusta a las enseñanzas de Pedro ni a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Amén. Por lo tanto, todas estas descripciones de visiones y cosas que supuestamente Pedro pudo ver atravesando los 7 cielos, amén, las almas torturadas, las almas que iban descendiendo, no son más que mitos, amén, imaginaciones, amén, del escritor que trata de impresionar a los lectores. Ahora, en conclusión de esta parte, a pesar de la gran cantidad de libros apócrifos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, nosotros los cristianos podemos tener la absoluta certeza de la autenticidad y fidelidad de los libros que forman el canon bíblico. Podemos tener absoluta confianza en nuestro canon bíblico, en primer lugar, gracias a las grandes evidencias de la inspiración divina que hay en cada uno de ellos, los cuales pasaron por escrutinio de la Iglesia y las más estrictas y minuciosas pruebas de canonicidad a lo largo de los siglos. Segundo, porque el texto bíblico que forma nuestro canon ha sido confirmado por más de 1500 manuscritos antiguos que datan del siglo II hasta el siglo VIII, únicos en el mundo, lo cual nos separa largamente de las escrituras apócrifas. Y finalmente, debemos reconocer cómo la inspiración ha preservado nuestro canon, no solamente de errores y de la mentalidad de la época, sino de las grandes influencias mitológicas que siempre han estado rodeando a las escrituras o al mundo bíblico, y sin embargo, Dios la ha mantenido fuera de ella. Amén. Estas son las preguntas sobre este material que hemos leído, tanto de los libros apócrifos del Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Nos van a responder estas 8 preguntas, no son tantas, y me las van a enviar, amén, a mi correo electrónico.